Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Juan José, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Y si no me equivoco, Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de Funcas. Buenos días. Muy buenos días. Estamos hablando de multitud de temas en esta jornada de viernes. Tratamos de dejar lugar al optimismo por aquello que es la antesala del fin de semana. Pero bueno, pues el contexto en el que nos movemos es el que es. Esta semana se está hablando mucho del complemento de la maternidad, ese nuevo complemento que llevaba el Consejo de Ministros, que reducirá las pensiones de las madres que más han cotizado y con más hijos. No sé qué les parece este complemento. Por empezar, Juan José, si quiere. Sí, todo lo que sea apoyar en este momento lo que es las ayudas a las familias y sobre todo teniendo en cuenta el invierno demográfico en el que se mueve nuestro país desde hace años, creo que es una buena decisión porque gran parte de lo que es la estabilidad económica de este país depende de una buena política familiar. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que cualquier incentivo de carácter financiero, fiscal, en este caso, que pueda apoyar ese tipo de desarrollos debe ser bienvenido. Evidentemente, esto tiene sus costes desde el punto de vista presupuestario, pero yo creo que son perfectamente asumibles teniendo en cuenta la situación en la cual se van a mover las pensiones de este colectivo en los próximos años. Yo creo que desde esa perspectiva habría que congratularnos de medidas que tienen un marcado carácter social y que en una situación, además, como la que estamos viviendo, deben ser bienvenidas. Santiago, ¿usted qué le parece? Sí, a mí me parece también muy bien. Comparto con el profesor Rubio su visión. Yo creo que una de las claves, uno de los ejes fundamentales de la política económica, que debió ser ya desde hace años, pero desde luego del futuro, es la sostenibilidad. Y esta medida, es decir, la sostenibilidad me refiero de pensiones, de gastos, del propio funcionamiento de la economía y del sistema público, ¿no? Y claro, si tú incentivas lo que es la natalidad, es decir, no solamente por el ámbito familiar, que es muy importante, sino también porque garantizas a medio plazo pues una renovación de la población y una renovación demográfica. Y eso probablemente ayude a ese objetivo de hacer más sostenible todas las cuentas que tenemos. En el corto plazo no, porque la natalidad necesita luego que acontezca y 20, 25 años hasta que esa persona es productiva, ¿no? Pero lógicamente hay que empezar a cambiar las bases de sostenibilidad de nuestra economía. No me refiero a economía solamente de medio ambiente, sino sostenibilidad económica de muchos de los componentes y de las partidas que tenemos en el presupuesto público. Entre las medidas que... Bueno, perdón, Juan José, ¿quería apuntar algo? Aquí es muy importante, como ha dicho el profesor Carbó, el separar el corto y el largo plazo. En el corto plazo tenemos el problema, evidentemente, de sostenibilidad de las pensiones y, sobre todo, por el hecho de que van a llegar en los próximos 2-3 años lo que es la generación del baby boom al cobro de las pensiones, ¿no? Y desde esa perspectiva vamos a tener aproximadamente unos 20 años de enormes dificultades si no se modifica el sistema de pensiones, de enormes dificultades de estabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero es muy importante, como él ha dicho, sentar las bases en este momento para que transcurridos esos 20 años, nuevas cohortes, nuevas generaciones de pensionistas puedan beneficiarse de una situación mucho más estable, teniendo en cuenta que se va a reducir el número probablemente de pensionistas como consecuencia del comportamiento demográfico de la economía española. Por lo tanto, es importante ese doble elemento. Y además yo creo que en la revisión del plan de pensiones, de todo el modelo de pensiones, tiene que tenerse en cuenta estas circunstancias, de valorar el corto, el medio y el largo plazo para establecer un sistema proyectable a muy largo plazo. Sí, el horizonte que no se puede perder de vista. Hablando de pensiones, bueno, entre las medidas que se están barajando está esa posible semana laboral de 4 días, un tipo de jornada que provocaría bajadas de la pensión y de las prestaciones, pero claro que conlleva también otro tipo de efectos que se traducen de otra manera, ¿no? A la hora de hablar de costes y efectos a nivel de empresa, trabajador. No sé cómo verían una posible introducción de el acortamiento semanal a 4 días. Si quieres, empiezo yo ahora. Entiendo, vamos a ver, si somos una economía como Microsoft o como Google, sin problema, 4 días y total flexibilidad. Si la economía española, el ejemplo que tiene, es que es Microsoft, es Google, es Apple,
Amazon, entonces 4 días no hay ningún problema, incluso repartidos como se quiera, porque la productividad seguro que se puede mantener. Es decir, aquí tenemos un gran problema de productividad. Es decir, es cierto que hay que hacer la vida más fácil para compatibilizar la vida laboral y familiar, que estábamos hablando ahora precisamente, todo eso. Pero desde luego, en este momento, como está la economía española, con nivel de paro, con los problemas de políticas activas de empleo para, de alguna manera, actualizar, permitir que las personas que se han quedado un poco desfasadas en sus conocimientos puedan volver a ser productivas. Introducir una medida de estas, que es para otro tipo de modelo, es que no es ni para Estados Unidos en su conjunto, sería a lo mejor, repito, para el Silicon Valley, pero no para nosotros. Y por otro lado, espero que no sea una forma encubierta de reducir el salario. Es decir, bueno, vamos a ir a 4 días y lo que hacemos es bajar eso, porque claro, usted tenga más socio. Bueno, yo creo que esas son opciones que son demasiado intervencionistas, ¿no? Yo creo que este país, ni casi ningún país, no quiero decir algún país escandinavo, algún Canadá, repito, Silicon Valley, pero ningún país creo que está preparado para un cambio así, porque la mayor parte aún de la actividad económica que realizamos con factor humano, no tanto con máquinas, etcétera, o con ordenadores, requiere esos 5 días o requiere una mayor continuidad. Cuando estemos en un mundo Microsoft, en un mundo Apple, pues probablemente podamos hacer eso. Pero creo que estamos muy lejos y creo que es un mensaje engañoso en este momento. Juan José. Sí, estoy de acuerdo. O sea, realmente hay 2 elementos aquí básicos que son, en primer lugar, la productividad. Si en determinados sectores se puede mantener o incrementar la productividad, el número de horas y el número de jornadas no es determinante, en tanto en cuanto se pueden mantener el valor añadido, se pueden mantener sueldos, salarios e incluso se pueden incrementar y por lo tanto no tendría que tener efectos desde el punto de vista, por ejemplo, de las pensiones, como usted comentaba. El segundo tema es que España es una economía fundamentalmente de servicios y ahí es muy difícil, sobre todo vinculado a temas como turismo, hostelería, y ahí es muy difícil jornadas más reducidas porque esto supondría un incremento de coste significativo en tanto que habría que contratar a más gente para dar servicio durante los 7 días de la semana. Por lo tanto, sectorialmente me parece bien y habría que valorarlo en función de, por ejemplo, los sectores tecnológicos, los sectores donde el teletrabajo ahora que se lleva tanto es determinante, pero hay otros sectores y sobre todo en nuestra economía, que es una economía muy de servicios, donde va a ser muy difícil implementar este tipo de jornadas. Parece ni demasiado prudente ni demasiado factible. Estamos hablando ahora mismo del problema que supondría la hostelería y, por supuesto, dependiendo también el tamaño del negocio. En un momento en que además es un sector sumamente penalizado, diferenciando además las comunidades autónomas en cuanto a las posibilidades de abrir, de recibir número de comensales en torno a la misma mesa, no en la barra, claro. Y esto en medio de una pandemia que parece que va a prolongar ese problema en la hostelería. La industria de alimentación y bebidas se ofrece ahora para vacunar a sus 430.000 trabajadores contra el coronavirus, cuando en algunas comunidades, de hecho, se está pensando en que sean, después de los segmentos principales que se han señalado de edad, de sanitarios, y que sean ellos, ¿no?, los que sean los siguientes en ser vacunados. No sé qué les parece tanto esa iniciativa de la industria como el planteamiento de que son tan cruciales, de alguna manera, para ayudar a recuperar el ocio, la economía y todo en este país donde hay tanto ocio. En Santiago, ¿qué toca usted? Bueno, yo creo que, entrándome en lo que es la segunda pregunta, el tema de la vacunación necesitaríamos tener una hoja de ruta mucho más clara. Es decir, yo he hecho en falta saber y conocer mucho mejor cómo van a ser el plan A y ya tenemos que tener un plan B, porque sabemos que una vacuna AstraZeneca no se sabe si es efectiva a partir de los 65, 60 o 55. Por tanto, puede que no se pueda utilizar para determinadas edades. Y, por tanto, nos cambia totalmente la hoja de ruta porque hemos comprado muchos viales de esa vacuna que llegarán a partir de las próximas semanas y creo que llegan en gran cantidad. Entonces, si tuviéramos esa hoja de ruta clara, pues podríamos decir ahora, bueno, pues probablemente estas personas que sirven al público están lógicamente, más en contacto y, lógicamente, con el apoyo de los expertos, es decir, tiene sentido. Es decir, pero, lógicamente, a mí me gustaría escuchar la voz de los expertos y saber, pues una vez residencias, hospitales, sanitarios, todo lo que es la primera línea de
de defensa está de alguna manera ya protegida y luego seguir por edad, etcétera, y luego ver las actividades. Es decir, probablemente los docentes también no nos planteemos en algún momento que deberíamos estar, ¿no? Es decir, aunque nos venga bien a nosotros, pero lo que necesitamos es una hoja de ruta clara. Es decir, yo sé que en algunos países la gente que tiene 40, 45 años ya sabe cuándo les toca más o menos que le van a vacunar. Y aquí no sabemos absolutamente nada. No es por el tema de comunidades autónomas tampoco, es que no ha habido una hoja de ruta clara. Y además tiene que haber una de plan A, una de plan B, porque puede ocurrir esto, que una vacuna no sea tan efectiva o hay algún problema, e incluso un plan C. Es decir, no se puede perder el tiempo en este sentido. Lógicamente, la industria está muy preocupada. Es decir, los servicios se han visto muy afectados. Han faltado ayudas directas. Estos días hemos sabido pues, que en España las ayudas directas han sido muy escasas y no quieren tener más problemas por el tema de la vacunación. Por eso están poniéndose de alguna manera la tirita. Pero no sé, me gustaría que fueran los virólogos, fueran los encargados de la inmunidad, pues que nos dijeran exactamente cuál debe ser la población, el orden y las semanas que va a ocurrir. De todas formas, sí. ¿Sí? Le toca. Sí, de todas formas hay que ser conscientes de que, ya que estamos hablando del sector de alimentación y bebidas, hay que ser conscientes de la situación de la hostelería. O sea, realmente en el año 2020 prácticamente se ha perdido la mitad de la facturación en el sector. Estamos hablando de unas pérdidas en torno a 70.000 millones de euros. Prácticamente más de 85.000 bares se han cerrado en nuestro país, que es aproximadamente un tercio del total. Y repito, España es una economía de servicios fundamentalmente. Estamos hablando de una pérdida de 300.000 empleos y además 360.000 que están en ERTE. Por lo tanto, es un sector que hay que tener cuidado con él, directamente por el valor añadido y por la riqueza que genera y también por las connotaciones de contacto directo con el resto de la población. Por lo tanto, sí es importante esa vacunación a esos empleados en tanto en cuanto están en relación directa y que son además determinantes del buen funcionamiento de un sector. Hemos dicho que estamos hablando del sector servicios determinante en nuestro país desde el punto de vista del relanzamiento de la actividad económica. Por lo tanto, pero sí comparto con el profesor Carbó la idea de que está faltando un plan estratégico de vacunación en nuestro país que debería estar preparado desde hace mucho tiempo, porque esto se viene repitiendo por parte de los técnicos sanitarios, pero también por parte de nosotros los economistas, teniendo en cuenta la situación en la cual nos movemos. Por lo tanto, yo creo que estamos fallando en ese sentido de hacer una previsión a nivel del conjunto del Estado de un plan estratégico de vacunación. Estamos fallando porque el Reino Unido, por ejemplo, está vacunando en cualquier sitio donde grandes masas pueden situarse. Y aquí aún estamos pendientes de saber si vamos a vacunar y dónde vamos a vacunar. Pues a ver qué va, bueno, si se va perfilando esa hoja de ruta, a ver la hostelería. Está claro que es un sector en un momento muy delicado junto con otros. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de Funcas. Un placer, como siempre, tenerles aquí en Negocios Televisión. Feliz viernes y hasta la próxima.